Se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill. Y yo no se lo tolero. ¿Está claro? Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que reponerlos. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni Occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. Esa es la estructura atómica y subatómica y universal que configura las cosas de hoy día. Y usted se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza. Y usted debe repararlo. ¿Me entiende usted, señor Bill? Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No, de sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Y nuestros hijos vivirán, señor Bill, para ver eso. Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre, presión ni brutalidad. Una vasta y ecuménica compañía asociada en la que todos los hombres trabajarán para servir a un beneficio común. En la que todos los hombres poseerán una cantidad de acciones. En la que se les cubrirán todas las necesidades. Se les moderarán todas las ansiedades. Y les divertirán para que no se aburran. Y le he elegido a usted, señor Bill, para predicar este evangelio. ¿Y por qué a mí? Porque sale usted en televisión, tonto. 60 millones de personas le ven cada noche de la semana de lunes a viernes. He visto el rostro de Dios. Puede que tenga usted razón. Capitalismo. Un grupo de estudiantes chinos visita la tumba del filósofo escocés del siglo XVIII, Adam Smith. Adam Smith es muy admirado y escribió un libro muy famoso. No sé cómo es el título original, pero en China lo llamamos Go Fu Lun. La mayoría lo conocemos.
I root for the free market team. Adam Smith is my star player. Back in 1776, economist Adam Smith shocked everyone by saying that what governments should actually do is just leave people alone to buy and sell freely among themselves. It's as persuasive now as it was then. Everybody here knows Adam Smith, he's in self-interest and greed is good and the invisible hand and free enterprise and free markets, etc. All that he's the father of capitalism. ¿Realmente es el padre del capitalismo? Para muchos, el filósofo y su libro están ligados a su nacimiento. La historia, sin embargo, sugiere que el capitalismo nació cientos de años antes que él, por lo que nuestro relato no empieza con el hombre, sino con el mundo que lo vio nacer. Adam Smith, ¿origen del libre mercado? Adam Smith creció en un encantador puerto de la costa este de Escocia. La sociedad en la que vivió estaba atravesando una profunda revolución en su vida pública. La Revolución Gloriosa de Gran Bretaña había provocado en Escocia una revolución religiosa. Y unos años después, Escocia se uniría a Inglaterra por medio del Acta de Unión de 1707, que aún está vigente, lo que vuelve a provocar una revolución política. La importancia de esta revolución en la vida pública de Escocia, en lo que concierne a Smith, es que carga de responsabilidad a las clases medias escocesas, que tienen como objetivo buscar la mejora de la vida pública, la mejora de las instituciones escocesas, la mejora de la religión escocesa y la mejora, sobre todo, de la economía escocesa. Cuando Smith se mudó de Kirkcaldy a esta casa en 1778, lo hizo con su madre, que en ese momento era una anciana muy frágil. Cuando Smith vivía en Kirkcaldy, estaba acostumbrado a observar grandes playas, grandes extensiones de mar. Aquí lo que ve son jardines, la iglesia de Canongate, la iglesia en la que él y su madre rezaban. Es interesante porque desde una de estas ventanas, Adam Smith podía ver el monumento de su viejo amigo y compañero, David Hume. La asociación filosófica de Hume y Smith fue una de las mayores influencias formativas a la hora de dar forma a la Ilustración escocesa. Hume y Smith eran dos hombres intelectualmente muy parecidos. Ambos tenían la ambición de intentar desarrollar una filosofía, incluso una ciencia, que explicara los principios del comportamiento humano, que explicara los principios de la organización social y del cambio histórico, sin ninguna referencia en absoluto a la religión. In the beginning, there was empty space. And in this empty space, there emerged a primordial fireball. Billions of years ago, this fireball exploded. Adam Smith, como otros filósofos de su tiempo, buscaba leyes que explicaran el desarrollo humano, una ciencia del hombre. Consideraban la naturaleza como una fuente de orden social. La ciencia era un sistema de creencias en esa época. A medida que Dios y las jerarquías teológicas empiezan a desmoronarse, una de las cosas que emerge es la idea de que si ya no podemos seguir considerando el universo como la creación de Dios,
necesitamos empezar a considerar el universo como una creación que tiene en sí misma una especie de lógica absoluta. En el siglo XVII, el botánico Carl Linnaeus decide que va a definir el mundo natural en su conjunto como un sistema completamente integrado y jerárquico, por lo que empieza a trabajar en un proyecto llamado Systema Naturae, el sistema de la naturaleza. Representa un intento de convertir el mundo natural en un modelo lógico, y su modelo está basado en la monarquía, por lo que crea el reino animal, el reino vegetal, y también tenía planeado crear el reino mineral. Lo que hace es tomar la estructura social de su tiempo y convertirla en una jerarquía natural. En otras palabras, esa jerarquía no es algo creado por la espada, sino que la jerarquía y la desigualdad han sido creadas por la naturaleza. En el siglo XVIII, en el que vive Adam Smith, en muchos aspectos ya está presente la idea de que la razón, la ciencia y la estructura son cosas que representan la arquitectura de la verdad. En 1763, casi 30 años después de la publicación de Systema Naturae, Adam Smith llega a París. Se propone buscar el orden natural de la economía, la base de su obra, Riqueza de las Naciones. En París, se acerca inmediatamente al círculo de los fisiócratas, los economistas, y a su líder, François Quesnay. François Quesnay era médico. No era ni filósofo ni economista. Es importante indicar que en esa época estaba fascinado por China. Era cercano a las ideas de Confucio, ideas de un orden natural, de virtud, de una sociedad equilibrada, de una economía relativamente estable y equilibrada, con productos intangibles, etc. Quesnay observaba la cuestión de la economía y decidió que tenía que ser capaz de establecer un circuito de la economía. Es decir, tenemos que ser capaces de establecer quién produce qué y a quién se lo vende. Deberíamos ser capaces de localizar todos los caminos a través de los cuales los bienes y el dinero se intercambian entre los diferentes actores. La economía clásica fue fundada por dos médicos. William Petty, un cirujano irlandés, y François Quesnay, en Francia, fundaron la fisiocracia. Su concepto de flujo circular entre productores y consumidores estaba inspirado por su visión del flujo sanguíneo. Decían que del mismo modo que en el cuerpo humano existe un flujo circular hacia los órganos, la economía es parecida al cuerpo humano y mueve la sangre de los productores a los consumidores. Quesnay, influenciado por Confucio como estaba, decidió que existía una especie de orden natural, al que incluso llamó orden divino, que debería ser respetado. De modo que no es realmente sorprendente que Smith y otros, después de él, consideraran esta idea como algo importante. Porque quizás era la primera vez que este orden natural se había establecido y que teníamos los medios para mantenerlo.
Muy bien. De acuerdo con Adam Smith, la fe en el orden natural del libre mercado se podría observar aquí, en una de las regiones más remotas de la Tierra. Lo que podemos ver en la obra de Smith es un ejercicio por proponer una ciencia del hombre absolutamente enorme. Afirmaba que el origen de la economía está enraizado en la capacidad humana innata para el comercio y el trueque. Como prueba, presentaba a las tribus salvajes de las Américas, como él las llamaba. Adam Smith fue la primera persona en exponerlo de forma elaborada y explícita. Hubo un tiempo en el que no existía el dinero y la gente tenía que intercambiar cosas directamente. Por ejemplo, mira, te doy 20 gallinas por esa vaca. Vale, quizás 25 gallinas. There were no shopping malls, and people's manners were Neanderthal. I'll give you this for that for this. We'll make a trade called barter. I'll give you this for that for this. We'll have it made with barter. La gente negociaba y llegaba a tratos. Así funcionaba la economía. Gradualmente eso se vuelve inapropiado. Puede que no quieras mis gallinas y que yo no tenga nada más, así que nos decidimos por algo que todos quieran, y eso es el dinero. Fue una idea radical. Por primera vez, la actividad económica estaba exenta de su complejo contexto social, de la psicología, de las normas culturales, de la religión y de la comunidad, y se estudiaba de forma aislada, como si se tratara de un laboratorio. Tiene sentido de forma intuitiva, pero el problema es que no es cierto. Nadie ha sido capaz de encontrar un lugar en el que tengan lugar transacciones ordinarias. Si se piensa, es bastante obvio por qué no lo lograban. Porque asumen que incluso en una aldea neolítica todos van a comerciar entre sí en lo que los economistas llaman una transacción al instante. Yo te doy algo, tú me das algo y nos vamos. La idea que Adam Smith tenía del trueque y del intercambio podría haber sido fácilmente demostrada gracias a la forma en que estos cazadores de esta comunidad aislada hacen trueques e intercambian su caza. ¿Qué es eso? Un majás. El problema, sin embargo, es que no lo hacen y nunca lo han hecho. ¿Y ahora cómo es la repartición de la carne? ¿Solo el que ha cazado lleva la carne a su casa? Sí, el que ha cazado no la lleva así, pero antiguamente no era así. Antiguamente le cocinábamos así con dos cerdos, sacar su tripa así enterito, una olla grande. Y ahí se le cocinaba a ese animal. Y invitamos a toda la comunidad, a toda la población, ¿no? Y comíamos todos juntos iguales ahí. Los antropólogos llaman reciprocidad a este sistema de reparto comunal. Para los maijunas, como para la mayoría de las tribus indígenas, es algo del pasado. En la actualidad, nadie de la aldea comerá esos majás, sino que los llevarán al mercado a unas pocas horas en barca para venderlos. La reciprocidad es un sistema que funciona dentro del grupo, dentro de la familia. Y hablar de familia, estamos hablando siempre de familia extensa, a veces puede ser muy numerosa, ¿no? Yo cazo, yo tengo obligaciones de entregar parte de ese animal a tales y cuales personas porque son las que constituyen mi grupo de relación, y cuando ellos cacen, cuando ellos capturen un animal van a hacer lo mismo. Si yo pesco, exactamente igual. Que esto no es lo que se llama trueque, porque el trueque es toma esto y dame esto, no es así. Esto es yo te doy y tú, cuando tengas, tú me das. Toma ya.
Realmente no se puede culpar a Adam Smith, no tenía las pruebas. Pero desde entonces los antropólogos han contado a los economistas una y otra vez que la gente en realidad no hace eso. Durante 200 años hemos buscado una sociedad que no existe. Aún así, todavía se sienten obligados a contar el mismo relato. Está claro que ese relato les funciona, pero no tiene nada que ver con la historia o con la realidad empírica. Los maijunas no evolucionaron desde el trueque y el intercambio a una economía de mercado, sin importar lo que nos haya hecho creer la teoría del siglo XVIII. Lo que sucedió fue que la colonización y el sistema de mercado los atrapó en el siglo XIX, cuando la goma fue descubierta en el Amazonas. Muchos miembros de la tribu de los maijunas y de otras tribus fueron hechos esclavos y asesinados durante el boom de la goma que vino a continuación. Solo quedan unas pocas fotografías descoloridas y la memoria colectiva de la tribu de su transformación en jornaleros. Solamente han trabajado como esclavos, han trabajado como personas que solamente como quizás no entendían mucho qué es un dinero solamente para una vestimenta. Entonces prácticamente estas cosas, yo entiendo que esto han trabajado mucho los maijunas. Entonces, si la ciencia del hombre de Adam Smith no puede explicar los cimientos de una economía de mercado, ¿cómo evolucionó el mercado a lo largo de la historia? ¿Quién crea el capitalismo? Para los ideólogos se trata de los grandes pensadores. Adam Smith, Ricardo. Para mí se trata de los mercaderes de Venecia, de Brujas. Esos son los actores que inventaron el capitalismo. Y Adam Smith no es más que una justificación distante de ese sistema en el dominio de las ideas. Entonces, el capitalismo no fue el producto de las ideas, sino de los procesos históricos que transformaron a los maijunas y, de hecho, a todos nosotros en el Homo economicus. Estos históricos cambios globales fueron desatados por un único evento clave. El descubrimiento de América representó un evento formativo para la revolución científica, para el capitalismo, para la economía capitalista y para su interconexión. ¿Por qué representó un evento pedagógico desde el punto de vista científico? Porque el concepto tradicional de conocimiento era de vital importancia. El conocimiento esencial está en nuestro poder. Ya se había descubierto en la antigüedad, ya existían las sagradas escrituras, pero lo que necesitamos es comprender este conocimiento y vivir de acuerdo a él. Los europeos no solo descubrieron un nuevo mundo, sino que empezaron a conquistarlo, a poblarlo, a sacar dinero de él, desde plantaciones de tabaco y azúcar a minas de oro y plata. Si quieres conquistar América y gobernarla, necesitas acumular rápidamente montones de conocimiento geográfico, antropológico, lingüístico, conocimiento sobre las plantas y los animales, y sobre el clima. Eso es lo que hacen los europeos. Así que el descubrimiento de América supuso un evento instructivo para la revolución científica. Pero ¿cuál fue su conexión con la evolución del capitalismo? Lo interesante es que todas nuestras discusiones sobre la historia mundial se fundamentan, creo, sobre una base falsa. Hablamos de por qué es Europa quien está en posición de conquistar el mundo y nadie más. Bueno, quizás esa no sea la pregunta adecuada. Está claro que durante grandes periodos de tiempo, China, por ejemplo, podría haber hecho lo que hicieron los conquistadores. A principios del siglo XV, Zen empezó sus expediciones hacia los mares occidentales.
La primera tuvo lugar en 1405 y la séptima expedición duró hasta 1433. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 80 años para que empezaran a llegar a Oriente los primeros occidentales. Pero con respecto al tamaño de las naves, al equipamiento, a la tripulación, a la precisión técnica de las naves y a las técnicas de construcción y navegación, podemos decir que con las expediciones de Zen, China ha tenido un papel como líder mundial del transporte marítimo y la navegación. Pero nunca se les ocurrió despoblar continentes enteros para poder acumular cantidades masivas de oro y plata. Eso le parecería de psicópatas a la mayor parte de la gente de la Tierra. No todos quieren dominar el mundo, por lo que la pregunta es, ¿por qué Europa acaba haciendo eso? Creo que la respuesta se encuentra en la peculiar relación entre prestamistas y emprendedores, como los llaman. Es así, si se piensa en los conquistadores como los arquetípicos emprendedores que arriesgan cada vez más, que siempre están creando algo a partir de nada para hacer más y más dinero. Mientras que los viajes chinos en busca de descubrimientos eran decretados por el emperador, los descubrimientos occidentales empezaron como iniciativas privadas, desatando un proceso completamente diferente. Lo que el descubrimiento de América indica a los inversores, a los reyes, a los banqueros y a los mercaderes es que existe una gran oportunidad de la inversión en nuevas iniciativas para luego ver un retorno sustancial de la inversión original. La gente estaba deseosa de invertir grandes sumas de dinero con condiciones más laxas, como en el caso de Colón. Entonces funciona. Aquí es cuando empieza. Se trata de un círculo mágico. Ahora hay más dinero para los emprendedores. Por supuesto, muchos fracasan, no todos tienen éxito, como las compañías startup de hoy en día. Pero es suficiente con que una de estas startups geográficas tenga éxito para establecer un asentamiento en las Filipinas o en México. La conquista de México, llevada a cabo por Hernán Cortés en 1519, es un ejemplo de este nuevo vínculo creado entre los descubrimientos geográficos, la colonización y el dinero. Lo más fascinante que he descubierto al empezar a estudiar las historias reales de los conquistadores es que todos estaban endeudados, hasta el último de ellos. Cortés, por ejemplo, se endeudó cada vez más. Es un jugador, dice, nunca voy a desendeudarme, voy a pedir prestado más dinero y a apostarlo todo en esta descabellada expedición. El templo más importante de este lugar. Pudiéramos decir que para el azteca, para el mexica, el oro no tenía validez física. Para el español sí la tenía, era un metal muy importante por los diversos usos que le podía dar, desde económico hasta material, llamémosle científico, con muchos usos. Me voy a retractar un poco, voy a contradecir. Para el mexica el valor del oro supera el valor material. Cuando el enviado de Moctezuma, el rey mexica, le pregunta por su obsesión por el oro, Cortés le contesta:
Mis compañeros y yo sufrimos una enfermedad del corazón para la que no existe más cura que el oro. Después de conquistar Tenochtitlán, para lo cual hizo falta mucho tiempo, cuando dividió el botín, había dispuesto las cosas de tal manera que ninguno de sus soldados recibieran nada de dinero. Acabaron endeudados porque les cobraba los costes de los cuidados médicos, los costes de los recambios de las armas, les cobraba por todo. Estaban todos endeudados y se rebelaron para matarlo. Finalmente les dijo, vale bien, no os voy a dejar abandonados, os daré una moratoria de 10 años. Dirigíos a las provincias y gobernadlas, con lo que se convirtieron en esos gobernadores voraces que sacaban todo el dinero que les era posible. Creo que tenían un sentimiento de ira y vergüenza, de humillación e indignación, de acabamos de luchar durante todo un año y hemos logrado sobrevivir a una de las mayores batallas de la historia mundial. Y aún así no me pagan nada y dicen que les debo dinero. Esto es una locura. Y ese sentimiento de indignación y de poder ilimitado combinados fue lo que los convirtió en monstruos. William Shakespeare, en El Mercader de Venecia, intentó humanizar a esos prestamistas y las pasiones exacerbadas por el dinero. He hath disgraced me and hindered me $500,000, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation. Nunca se ve a la gente a la que Cortés y los demás le deben dinero. Nunca se sabe quién es. Pero es esa relación entre quien financia y espera obtener a cambio un 5% o un 7% de interés anual y el emprendedor de entonces, el guerrero que sale a conquistar el mundo, la que se convierte en la base de nuestro sistema económico monetario moderno. A pesar de que ya no lo sigamos considerando así. Es el círculo mágico de inversiones y conquistas. El círculo mágico que empieza con el descubrimiento de América. Es el motor de estas dos ruedas, la rueda de los descubrimientos científicos y la rueda de la economía capitalista. Crédito, inversión, beneficios, más crédito, más inversión y más beneficios. Los conquistadores españoles, con su apetito voraz por los metales preciosos, encontraron aquí una montaña de plata. La llamaron el Cerro Rico. Durante los 3 siglos siguientes, extrajeron más de 62 toneladas métricas de plata del Cerro Rico, con un gran coste humano. Esto es plata. No es una plata de muy buena calidad. No es como la que había en aquella época. Fue esta plata la que desencadenó una explosión en el comercio internacional. En China, la plata de América Latina impulsó una espectacular expansión del mercado comercial. Mucha gente en la actualidad aún piensa que China estaba aislada del mundo antes del siglo XIX, que se trataba de un mundo en sí mismo que no interactuaba ni comerciaba. Pero ahora resulta bastante claro que los grandes descubrimientos europeos, como el de América y otros por el estilo, tuvieron un impacto real muy importante en China.
Antes del siglo XVI, la economía china se basaba en el papel moneda. Es decir, que el gobierno acuñaba papel para que la gente lo usara en sus transacciones. Era muy inestable porque el valor de la moneda no estaba basado en ningún metal precioso, por lo que la economía comercial no estaba muy avanzada. Hasta que el gobierno chino, en un intento por luchar contra la inflación y otras desventajas económicas, cambia a una economía basada en la plata. China en ese momento encontró una fuente fiable, estable y grande de plata. Toda la economía estaba platizada. La plata se convirtió en la moneda estándar para las transacciones comerciales. Esto sentó las bases de una rápida expansión comercial. Mientras tanto, en Europa la economía de mercado se había convertido en capitalista porque el capital tenía una posición muy importante, una posición de fuerza. China es probablemente un poco diferente. Los productores de China, sean campesinos o artesanos, habían ganado su acceso al libre mercado por ellos mismos en el siglo XII. Podían vender sus productos sin tener que estar supeditados a un mercader o capitalista, quien gracias a su dinero les proporcionara algo parecido a un salario. El mercado que surgió, compuesto por pequeños productores que interactuaban libremente sin la necesidad de un emprendedor o capitalista, atrajo la atención de los viajeros y misioneros europeos. Sus historias impresionaron a los filósofos franceses y a los fisiócratas, y a Adam Smith. Pero en Gran Bretaña, el mercado global impulsado por la plata de América tuvo un impacto completamente diferente. Mientras que en China animaba a los pequeños productores, aquí los destruyó. Simon Fairlie es un defensor de los pequeños granjeros independientes que se han convertido en una rara avis desde el siglo XVI. Si eres realmente bueno, puedes conseguir un salario mínimo con 4 vacas lecheras, sin alimentarlas intensivamente, para lo que harían falta unas 4 hectáreas, más o menos. Yo tengo 2 vacas, y para dedicarte a tiempo completo necesitarías 4. Pero tienes que ser bueno. ¿Cómo se ha exprimido así a los granjeros independientes? Es un proceso de 400 años. Sí, así es. Bueno, realmente se remonta al cercamiento del siglo XVI en adelante, cuando los pequeños granjeros fueron desplazados de las tierras para que los mayores terratenientes pudieran monopolizar la tierra y mejorarla para hacerla más productiva. Y lo lograron. Pero durante el proceso expulsaron a la mayoría de la gente de sus tierras. No tendría que haber sucedido así. La plata, que inundaba países como España, creó una creciente demanda de lana inglesa, lo que hizo de la cría de ovejas una actividad más rentable. Los campesinos fueron desplazados para dejar espacio a más ovejas. El proceso se llamó cercamiento. El cercamiento surgió del deseo de los nobles británicos del siglo XVI, de los terratenientes, a veces de la burguesía. Fue suyo el deseo de imponer el derecho de la propiedad. Hasta entonces la tierra se mantenía más o menos de forma conjunta y se dejaba para la gente más pobre. Pero a partir del siglo XVI, la nobleza y la burguesía empiezan a reivindicar su derecho a la tierra. Se usó la fuerza, pero yo no diría que se trató de algo violento de forma masiva. Hubo muchas revueltas, mucha resistencia, mucha pobreza, y la gente se lanzó a un contexto urbano que tenía una alta tasa de defunción.
En cierto sentido se trató de algo violento, en cuanto que la tasa de defunción en las emergentes nuevas ciudades industriales era más alta que en el campo. Derriban casas, escribió Tomás Moro. Echan abajo aldeas y no dejan nada en pie más que las iglesias en las que acomodan a las ovejas. Las consecuencias en Inglaterra fueron enormes. La única solución viable al enfrentarse a esta nueva realidad consistía en intentar encontrar trabajo como artesano o hilar y tejer en casa. De repente, había un ejército de personas sin casa y sin trabajo, empobrecidas por el cercamiento, que se veían obligadas a vender su trabajo simplemente para poder sobrevivir. Este ejército de campesinos desposeídos, sin hogar ni empleo, se convierte en una potencial fuerza de trabajo que ayuda a crear un mercado laboral. ¿Cómo se crea un mercado? Es algo muy interesante. ¿Cómo se crea un mercado que está disociado de la sociedad? Se puede aprobar todo tipo de leyes, que fue lo que sucedió en Inglaterra entre 1650 y principios del siglo XIX, que criminalicen la pobreza. Robar un pañuelo se puede convertir en un delito capital. Se puede ejecutar a los niños. Se puede encarcelar a la gente porque no puede seguir pagando las deudas. El número de leyes para sembrar el terror aprobadas para criminalizar la pobreza, para aumentar la deuda, para crear seres humanos que puedan ser comprados y vendidos, es lo que ayuda a que surja un tipo particular de mercado. Vamos. 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 La gente que fue expulsada de sus tierras perdió su conexión con estas. Si tienes acceso a la tierra, tienes una cierta cantidad de independencia. Eres tu propio jefe y no estás realmente en deuda con nadie. Mientras que una vez que te han separado de la tierra, te encuentras en una situación mucho más insegura y eres menos capaz de enfrentarte a las fuerzas de la economía. Lo que tenemos aquí es una situación en la que para poder mantener girando las ruedas del capitalismo hay que convencer a la gente para que consuma, que era uno de los problemas con la gente que vivía en sus propias tierras o en tierras comunales, que no salían a consumir con tanto entusiasmo. No necesitas comprar demasiado si vives en un lugar así. Hay muchas cosas a tu disposición para mantenerte ocupado y para comer. De este modo, el camino de la plata y del oro que empieza en el Nuevo Mundo ayuda a estimular un mercado global que acaba por transformar la sociedad británica. Por todo el mundo, los emprendedores privados usaban las riquezas recientemente descubiertas para construir imperios. Adam Smith está fascinado, como no puede ser de otro modo, con la expansión del imperio. Después de todo, todos los países de Europa están fundando colonias en el mundo subdesarrollado. ¿Y cómo se desarrollan esas colonias? En realidad, quien las desarrolla es lo que llamaríamos el sector privado. ¿Qué hacen las grandes compañías de comercio? Se trasladan, con el permiso del gobierno, a diferentes partes del mundo. Y estas compañías de comercio se convierten en gobiernos. Nos encontramos a orillas del río Clyde y enfrente, en este momento, pueden ver una torre alta con un reloj azul.
Los mercaderes adinerados del siglo XVIII miraban desde lo alto de la torre al río para ver llegar sus barcos. Y esos adinerados mercaderes seguían una especie de ruta comercial triangular. Llevaban bienes desde aquí, desde Escocia, a la Costa del Oro en África. Y los bienes que llevaban desde África a las Indias Occidentales eran personas. Los barcos de Europa llevaban bienes a África y allí cargaban esclavos para llevarlos al Nuevo Mundo, de donde traían de vuelta materias primas a Europa. Se lo llamó comercio triangular y se trataba principalmente de empresas privadas, lo que contribuyó a que emergiera la economía de mercado. El comercio y el imperio del siglo XVIII en Europa dependen cada vez más de los esclavos negros. Adam Smith lo sabe muy bien. Después de todo, fue un estudiante aplicado de la economía escocesa en su día, pero escogió hacer ojos ciegos ante la esclavitud. Hacia el siglo XVI, el comercio transatlántico de los esclavos marchaba viento en popa, impulsado por los portugueses. Cuando llegaron aquí, erigieron estos castillos a lo largo de la costa. Quiero recordar que no se referían a ellos como castillos, sino que los llamaban barracones o factorías, factorías pensadas para producir esclavos para las plantaciones. ¿Ven esto? Es el emblema nacional de Ghana. Fue tomado de los cruzados. En la esquina superior derecha hay una construcción, un castillo, que muestra el papel que estos castillos desempeñaron en el desarrollo social, económico y político de Ghana. Este era el calabozo de los hombres. No había luces. Era ese agujero de ahí el que les proporcionaba luz y ventilación. Se quedaban aquí 3 meses de media. Mientras estaban aquí, orinaban, defecaban, vomitaban, comían y dormían en este mismo lugar. Este era el desagüe para las heces y la orina. Cuando llovía, el agua entraba y limpiaba el suelo. Sin embargo, todo el suelo estaba cubierto de inmundicia y muchos se enfermaban y morían aquí. Lo que hay que entender del comercio de esclavos es que se trataba de un proyecto económico organizado por el libre mercado, el mercado de los capitalistas. No se trata de un proyecto gubernamental, no se trata de un proyecto de la realeza. Quienes lo organizan, lo inician y lo ejecutan son compañías privadas. Liverpool se convirtió en el principal puerto del comercio de esclavos de Gran Bretaña. Londres y Bristol habían coqueteado antes con el comercio de esclavos, pero a partir de 1750 Liverpool lo eleva a otro nivel. No estamos hablando de un periodo de 50 o 75 años. Se trata de generaciones enteras de familias que levantaron su fortuna con la esclavitud de otras personas.
Thomas Golightly fue uno de los alcaldes de Liverpool. También fue uno de los comerciantes que hacía negocios en África. Se trata de un hombre muy importante, que es el tesorero de varias sociedades. Esto demuestra lo influyentes que eran las personas de esta ciudad, que estaban embarcadas en el comercio transatlántico de esclavos. ¿Y de dónde provenía el dinero para comprar barcos y esclavos? De las inversiones de la gente en el mercado de valores. La gente compra acciones de compañías que comercian con esclavos o ingresan su dinero en el banco. Y el banco presta dinero a las compañías que comercian con esclavos. Y así se financia el comercio de esclavos. De lo único de lo que se trata es de beneficios. No se originó a raíz del odio racial hacia los africanos. El racismo es producto de la esclavitud. No se originó antes que la esclavitud. 400 años de esclavitud. El capitalismo es mortal. Todos quieren su parte. A menudo se dice que Adam Smith no es sensible a los movimientos sociales y a los cambios sociales de su tiempo. Quizás la viga en el ojo de la riqueza de las naciones sea la esclavitud. Ciertos economistas e historiadores nos harían creer que lo que llamamos capitalismo de libre mercado fue algo que Adam Smith imaginó en su libro La riqueza de las naciones y que cobró vida con la revolución industrial. Pero los orígenes de nuestro sistema económico actual se pueden encontrar a más de 7.000 kilómetros de distancia cruzando el Atlántico y 200 años antes de la publicación del libro de Adam Smith. Las plantaciones del Nuevo Mundo representaron la primera actividad económica y productiva que Europa situó en estas regiones no europeas. Antes de eso, o bien saqueaban o comerciaban, o saqueaban y comerciaban, u ocupaban y se asentaban. Algunas de esas plantaciones eran muy grandes, mucho mayores que cualquier factoría de la época en Europa. Tenían todas las características con las que yo definiría el capitalismo, con la única excepción de que el trabajo no era trabajo asalariado, sino trabajo esclavo privado de libertad. Pero en cualquier otro aspecto era capitalista sin ningún tipo de duda. Lo único que buscaba era el beneficio. En general, los seguidores de Adam Smith encuentran dificultades a la hora de relacionar la coerción extraeconómica, como la esclavitud, con otros tipos de transacciones económicas normales. Por lo tanto, asocian cosas como la esclavitud a algún tipo de sociedad bárbara, primitiva, subdesarrollada, que no se puede relacionar con una economía moderna y desarrollada. Pero se pueden presentar argumentos sólidos para decir que el capitalismo empezó en realidad en el siglo XVI con la colonización del Caribe y de América Latina. El capitalismo escapa incluso de sus propios creadores. Tiene su propia dinámica, por lo que es muy difícil controlar a la bestia.
La mayoría de las argumentaciones teóricas están basadas en fundamentos ad hoc. Se escapa claramente de la inteligibilidad, hasta de los mejores actores. Pero si el nacimiento del capitalismo no tiene nada que ver con Adam Smith, ¿por qué su libro La riqueza de las naciones se convirtió en una obra tan influyente? ¿Y por qué su visión de la economía como una ciencia está tan ampliamente aceptada? Capitalismo. Adam Smith se mudó a esta casa en 1778, 2 años después de la publicación de La riqueza de las naciones. Es bastante probable que esta sea la chimenea de la habitación en la que Adam Smith vivió el momento más desastroso de su carrera intelectual. No quería que ninguno de sus manuscritos inacabados sobreviviera a su muerte y dejó escrito en su testamento que sus 2 albaceas testamentarios quemaran los papeles cuando muriera. Pero eso no era suficiente, así que días antes de morir los convocó y les dijo: «Quiero que lo hagan ahora». Se sentaron frente al fuego y quemaron de forma sistemática todos sus manuscritos inéditos.
Las que sobrevivieron fueron dos obras muy refinadas, su gran teoría de los sentimientos morales y su obra todavía mayor, La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, que sobrevivió al fuego, se ha presentado a lo largo de los siglos como el libro fundacional del sistema de libre mercado. Muchas de las notas de Adam Smith se destruyeron en el fuego, lo que solo nos deja el libro y las interpretaciones que de él han hecho aquellos que lo han usado para promover la estrecha visión del mercado como una ciencia. La riqueza de las naciones. ¿El nuevo evangelio? La historia de La riqueza de las naciones como libro es, de hecho, bastante interesante. Si observamos la primera edición, se trata de un producto caro. Me parece un libro destinado a un mercado especializado, un mercado de filósofos, de políticos. Pero lo interesante es que al llegar a la parte final de la vida de Adam Smith, a la edición de 1784, ya se ha convertido en una edición barata. Ahora se trata de una edición producida en masa. En otras palabras, lo que en principio estaba destinado a un mercado de especialistas, ahora se está convirtiendo en algo parecido a un bestseller. Y así seguirá siendo. El libro nunca ha estado descatalogado, siempre ha sido un éxito de ventas. La pregunta es, ¿qué hace que un libro pensado para especialistas se convierta en un éxito de ventas? Creo que, en parte, parece como si Adam Smith hubiera hecho lo que hizo Newton por las ciencias naturales. Realmente descubrió un principio, una ley del movimiento. Creo que Adam Smith sentó el precedente conceptual de la teoría moderna de la economía, los individuos que interaccionan con los mercados. Pero no creó el modelo, no lo cuantificó. Para él se trataba de una visión de la economía de mercado. La revolución llegó a mediados del siglo XIX, cuando los economistas aplicaron las herramientas de la física newtoniana a la economía, hasta el punto en el que la ilusión consistía en encontrar el equivalente de las leyes físicas en la economía. Resulta difícil imaginar que esta primitiva fundición de Calcuta en la India tenga algo que ver con la riqueza de las naciones. Pero aquí, el trabajo sigue el primer principio del libro de Adam Smith, la división del trabajo, un principio que después de su muerte se ha elevado a ley científica. Una de las características de las sociedades que conocemos es el intenso grado de especialización que tiene lugar. Desde los empleos más especializados y complicados hasta los más sencillos. Por poner un ejemplo, la fabricación de alfileres. Un operario podría, tal vez, hacer un alfiler al día. Pero en la forma en que se ejerce este trabajo en la actualidad, uno estira el metal, otro lo endereza, otro lo corta y un cuarto lo afila. He visto una pequeña manufactura de este tipo en la que 10 hombres terminaban 12 libras de alfileres al día. Adam Smith, La riqueza de las naciones. Por lo que llega a la conclusión de que el progreso económico, está completamente relacionado con la división del trabajo. No es de extrañar que la división del trabajo haya sido considerada como el equivalente de una de las leyes de Newton. Después de todo, ha sido el motor de la creación de riqueza usado para manufacturar casi cualquier producto conocido.
desde un sofisticado iPad a un sencillo lápiz. Para los seguidores de Adam Smith, la división del trabajo se ha convertido en el pilar fundamental de la economía de libre mercado. To enable millions of people to cooperate peacefully together, we need to understand how it is that a free market works. I know no better way to bring this out than by a very simple example called I the Pencil. This is the only prop I have for this TV show. As you can see, it's a plain yellow pencil. There's nobody in the world who knows how to make a pencil. Now that seems like a silly thing to say, isn't it? This is just the most obvious thing. It's only a piece of wood with something black in the middle and a little red tip at the end. What do you mean nobody knows how to make a pencil? Well, suppose you were to start to set out to make a pencil. First of all, you have to get some wood, don't you? Where do you get the wood? You have to go to the Pacific Northwest, probably, and cut down some trees. How do you cut down some trees? You have to have some saws to cut it with. Where do you get the saws? You have to have some steel. Where do you get the steel? You have to have a steel mill. In order to have the steel mill, you have to get the iron ore, and you can add all the rest. But that's only the beginning. This black stuff in the middle that we call lead isn't lead. It's graphite, I think. I'm not absolutely sure. And I am told it comes from some mines in South America. Now, this little red tip at the top, that's rubber. Where's it come from? Well, the major source of natural rubber is Malaya. But the miracle of this pencil isn't that nobody knows how to make it. The miracle of the pencil is how did it get made? What is it that has enabled this little elementary transaction to take place? Now, how is that brought about? Is there some commissar sitting in some central office who is sending out orders to these people in Malaya, to these people in South America, to the people in Washington? How is it that they are led to cooperate with one another? These thousands of people who have been led to engage in this simple transaction, not one of them has been forced to do it. Nobody has had a gun to his head. They've all done it. Why? Because each one of them thinks he's better off in this transaction. La palabra libertad desempeña un papel fundamental en la expansión del liberalismo, ya que la idea intuitiva es ¿por qué se habría de despojar a una persona del derecho a formar parte del mercado? Es un derecho elemental. ¿Qué tiene de malo? Bueno, por ejemplo, que si soy un granjero pobre que negocia con una gran multinacional, es la multinacional la que fija el precio y no yo. Entonces, el elemento principal es que tengo libertad de formar parte, pero bajo una asimetría de poder, hasta el punto de que no tengo nada que decir a la hora de fijar el precio. Fábrica de iPads en Shenzhen, China. Una línea de ensamblaje para piezas que vienen de todo el mundo. La versión global del siglo XXI de la manufactura de alfileres de Adam Smith. Hay 250.000 trabajadores en esta fábrica y producen cerca de 10.000 iPads al día. ¿Pero podemos decir que los trabajadores que los fabrican son libres? Trabajamos en una línea de ensamblaje. Es lo que hacemos. Es algo muy mecánico. Tenemos que probar los aparatos. Es un trabajo muy aburrido. Foxconn practica la segregación. La gente de la misma región puede trabajar en el mismo lugar, pero no podemos vivir juntos. En la ciudad, las personas están separadas las unas de las otras. Hay un dicho que describe este sentimiento. Un niño que abandona a su familia se queda solo como la paja. Así que este es el dilema moral en el corazón de la riqueza de las naciones. La lógica económica de la división del trabajo contra el coste humano para conseguirla. ¿Pero no era Adam Smith consciente de este dilema?
Apenas se lee a Adam Smith. La gente lo adora, pero no lo lee. Todos los que han ido a la universidad conocen el primer párrafo de La riqueza de las naciones. Los grandes adelantos de los principios productivos del trabajo y la destreza, pericia y acierto con que éste se aplica y dirige en la sociedad, no parecen efectos de otra causa que de la división del trabajo mismo. Adam Smith, La riqueza de las naciones. No demasiada gente ha llegado a la página, no sé, 400 y pico, en la que apunta que la división del trabajo es algo monstruoso. Con el progreso de la división del trabajo, una gran masa de gente se ve confinada a realizar unas pocas operaciones muy sencillas. Al trabajador no se le presenta la ocasión de demostrar su capacidad. Adam Smith, La riqueza de las naciones. Convierte a la gente en las criaturas más estúpidas e ignorantes que una persona pueda llegar a ser. La persona se convierte simplemente en una máquina. Es un ataque terrible contra los derechos humanos fundamentales, por lo que dice que en cualquier sociedad civilizada, el gobierno debería intervenir para prevenir la división del trabajo. ¿Cuántas personas han llegado tan lejos? La revolución industrial se fundamentó en la creación del sistema de fábricas, con maquinaria a gran escala y, por supuesto, con un proceso de trabajo. Un proceso de trabajo muy diferente al que realizaban los artesanos que hacían armarios, por ejemplo. La maquinaria y la tecnología dominantes en ese momento eran completamente diferentes. La máquina controla al trabajador, en lugar de ser el trabajador quien controla a la herramienta, que es lo que se da en la producción artesanal. Por lo que las relaciones sociales cambian. El trabajador de una fábrica tiene unas relaciones sociales completamente diferentes con los demás trabajadores, con las herramientas y con la naturaleza que las que tiene el artesano que hace armarios en su taller, por seguir con el ejemplo. Durante siglos, los economistas y los políticos han ignorado que Adam Smith reconocía el dilema moral que se encuentra en el centro de la división del trabajo. El interés propio, su segundo principio más citado, ha sufrido un destino similar. Please welcome the Nobel laureate in economics, Milton Friedman, right here. Let's share with the people at home just one of the statements of Adam Smith that you refer to in your book, which, of course, when I want it, I'm not going to be able to... oh, it's on page 2. All right, thank you. By pursuing his own interest, that is to say, his meaning the person engaged in free enterprise, Adam Smith says, he frequently promotes that of the society more effectively than when he really intends to promote it. Adam Smith consideraba el interés propio la fuerza motriz de la economía. ¿Pero sabemos a qué se refería realmente con eso? Para averiguarlo, antes tenemos que explorar la época en la que vivió. Adam Smith es hijo de la revolución científica y su fe en el progreso. La historia siempre se ha percibido como algo congelado e incluso en descomposición. En términos económicos, este concepto de la historia congelada ha propagado el credo de que la riqueza del mundo no puede aumentarse, que es algo fijo como un pastel. Se puede cortar el pastel de muchas formas diferentes, pero el beneficio de uno siempre se dará a costa de la pérdida de otro. En otras palabras, la economía es un juego de suma cero.
Adam Smith dice que la economía es una situación en la que todos ganan. Todos pueden obtener ganancias. El progreso en términos económicos significa la fe en la capacidad de aumentar tanto la producción como la riqueza del mundo, lo que significa que la economía no es un juego de suma cero. Esta es la base de la idea más importante de Adam Smith, que no es económica, sino moral, que el egoísmo es altruismo. Mi propio beneficio es algo que no es solo positivo para mí, sino que lo es para todos. Aumenta el pastel de la riqueza global, lo que permite que más gente disfrute de ella. El rico comprará a otras personas, y así es como éstas se enriquecerán o abrirán nuevas fábricas y talleres que darán trabajo a más personas. Hay un famoso pasaje en La riqueza de las naciones. Es algo así como, bueno, lo estoy parafraseando, pero es, gracias a que los panaderos y los carniceros quieren ganar dinero, nosotros podemos tener cena. Empezó todo ese mito del individuo egoísta, de que el egoísmo es la motivación humana predominante y casi exclusiva. Hay que reconocer que Adam Smith era en realidad un poco más sofisticado que sus seguidores. Él sí comprendió que los humanos son más complejos. Pensaba que se podían separar las cosas. Pero en el campo de la economía, el egoísmo es básicamente la motivación exclusiva. Ya saben que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones. Conocen el interés propio. La avaricia es buena, la mano invisible y la libertad de empresa, el libre mercado y todo lo demás. Es el padre del capitalismo, pero resulta que hay otro Adam Smith. ¿Cuánta gente ha leído La teoría de los sentimientos morales? De acuerdo con Adam Smith, de algún modo se trataba de su libro importante, de su obra magna, mientras que La riqueza de las naciones pagaba las facturas. Nunca imaginó que el capitalismo que describió en La riqueza de las naciones podría llegar a triunfar sin el apoyo moral de lo que él llama sentimientos y que nosotros llamaríamos virtudes. Sin las virtudes de la sociedad y las virtudes de los individuos que crearían la base de un capitalismo sano. Lo único que podemos hacer es mirar aquí y ver que La riqueza de las naciones y La teoría de los sentimientos morales, Adam Smith I y Adam Smith II, han sido desconectados. When you see around the globe the maldistribution of wealth, the desperate plight of millions of people in underdeveloped countries, when you see so few haves and so many have-nots, when you see the greed and the concentration of power within, did you ever have a moment of doubt about capitalism? Tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? You think Russia doesn't run on greed? You think China doesn't run on greed? What is greed? Of course, none of us are greedy. It's only the other fellow who's greedy. The world runs on individuals pursuing their separate interests. We'll be back in just a moment. Por supuesto, hasta cierto punto todos somos egoístas. Algunos más, otros menos. Pero también tenemos otras motivaciones. Somos solidarios, somos leales, somos compasivos. Todas estas motivaciones son reales. Tenemos que diseñar un sistema que aproveche esas complejas motivaciones humanas. Porque si empezamos a asumir que todos somos egoístas, que todos buscan promover su propio interés, habría que sospechar de todos. Habría que observar a todos todo el tiempo y el sistema se pararía en seco. The great achievements of civilization have not come from government bureaus. Einstein didn't construct his theory under order from a bureaucrat. Henry Ford didn't revolutionize the automobile industry that way.
Henry Ford es un ejemplo perfecto de que el interés propio es mucho más complejo que la codicia o el individualismo. En 1914, por cuenta propia, casi dobló los salarios de sus trabajadores y redujo su jornada de trabajo de 9 a 8 horas diarias. Aumentar los salarios, afirmó, convertirá a los trabajadores en consumidores. Eso ayudaría a mejorar la economía y sus ventas de coches. Soñaba con que todos los trabajadores podrían un día ser dueños de un coche Ford. A pesar de que las motivaciones egoístas son importantes, y los buenos empresarios lo saben, hablarán de persuadir a las personas, conectar a las personas, crear una visión, crear un espíritu de equipo. Tonight we focus on an apple. Apple the computer, not the fruit. It is Jobs that provides the main inspiration and philosophical direction for Apple. What Apple is it's an environment where we can attract the best and the brightest people to come together and sort of have a common vision about how we can change the world. Así es como los gestores reales se ocupan de la economía. Pero los economistas no lo entienden y siguen diciendo que todo el mundo es egoísta y que tenemos que diseñar el sistema de acuerdo con eso. Lo que significa que hay que dar libertad máxima a todos y creen que esto, de algún modo, dará unos resultados sociales óptimos. ¿Cómo se ha transformado el sutil concepto de Adam Smith del interés propio a lo largo de más de 200 años en un sistema económico global regido por la avaricia? Todo empieza con la separación del Adam Smith I del Adam Smith II. Y con la transformación de la riqueza de las naciones en ciencia. La doctrina del interés propio fue el equivalente económico de la ley de la gravedad. Aseguraba el equilibrio. Si todos fueran libres de perseguir su interés propio en los mercados, se conseguiría un equilibrio óptimo, el equivalente al equilibrio de los cuerpos naturales cuando se mueven en libertad. Creo que la analogía con la física fue muy fuerte. Lo que pasaron por completo por alto fue cómo se comportan en realidad los humanos. La sociología y la filosofía han sido muy conscientes de que una gran parte de nuestro comportamiento es algo que los economistas llamarían irracional. Pero no creo que esa sea la forma de describirlo. Yo creo que es humano. University of Michigan Television presents an interview with Ayn Rand, noted American novelist, author of The Fountainhead and Atlas Shrugged, and philosopher spokesman for America's New Intellectuals. El interés propio se sacralizó en el siglo XIX como si fuera una ley física. En la primera parte del siglo XX evolucionó en los Estados Unidos hacia una filosofía moral. I'm challenging the moral code of altruism, the precept that man's moral duty is to live for others, that in fact makes man a sacrificial animal. I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself. Now, what can be more important than happiness? But happiness does not mean simply momentary pleasures or any kind of mindless self-indulgence. Happiness means a profound, guiltless, rational feeling of self-esteem and of pride in one's own achievement. Join me in welcoming Paul Ryan. En el siglo XXI, la filosofía del interés propio de Ayn Rand
se convirtió en parte de una campaña política. I grew up reading Ayn Rand, and it taught me quite a bit about who I am and what my value systems are and what my beliefs are. The issue that is under assault, the attack on democratic capitalism, on individualism and freedom in America, is an attack on the moral foundation of America. And Ayn Rand, more than anyone else, did a fantastic job of explaining the morality of capitalism, the morality of individualism. Our rights come from nature and God, not from governments. Esos enfoques han resultado realmente destructivos, en especial en los últimos 20 o 30 años. Hemos llegado casi a glorificar el interés propio. Hemos llegado a creer que todas las demás motivaciones, todas las demás emociones, todos los demás valores morales son, de algún modo, secundarios, que son, de algún modo, para gente estúpida, que son, de alguna manera, para seres inferiores. Esto ha creado un sistema en el que se espera que la gente pase por alto el marco social completo. Se le anima a buscar su propio interés. Y en la actualidad estamos sufriendo las consecuencias. Hay dos palabras que a lo largo de los siglos han inmortalizado a Adam Smith y a la riqueza de las naciones. Se han convertido en la clave de las actividades económicas globales, transformando el interés propio en un mecanismo mágico, el motor de un sistema económico global. The invisible hand is a phrase that was introduced by Adam Smith in his great book, The Wealth of Nations, in which he talked about the way in which individuals who intended only to pursue their own interests were led by an invisible hand to promote the public welfare, which was no part of their intention. 60-second adventures in economics. Number 1, the invisible hand. An economy is a tricky thing to control, and governments are always trying to figure out how to do it. Back in 1776, economist Adam Smith shocked everyone by saying that what governments should actually do is just leave people alone to buy and sell freely among themselves. He suggested that if they just leave self-interested traders to compete with one another, markets are guided to positive outcomes as if by an invisible hand. La mano invisible lleva tiempo siendo un concepto esencial en cualquier curso de economía. La paradoja es que ese concepto se ha entendido como el fundamento de la economía de mercado. Se trata de un éxito increíble. Hay decenas de miles de palabras en la obra de Adam Smith, pero la mano invisible solo aparece una vez. Aún así, Adam Smith nunca escribió esas palabras en ese contexto. Adam Smith estaba preocupado porque si hubiera libertad de movimiento de capital y libre importación de bienes, afirmaba que Inglaterra iba a sufrir, ya que los capitalistas británicos invertirían en el extranjero e importarían desde el extranjero y dañarían así la economía inglesa. Y Adam Smith les dio un argumento, no muy bueno, pero que venía a decir que los inversores ingleses preferirían invertir en Inglaterra debido a lo que algunos llaman el sesgo nacional. Tendrían preferencia por invertir en lo cercano y, por lo tanto, como guiados por una mano invisible, Inglaterra se salvaría de la amenaza del libre movimiento de capital y de las importaciones libres. Esa es la mano invisible. ¿Qué tiene eso que ver con el moderno entusiasmo por el libre flujo de capital y con las empresas estadounidenses que invierten en China para que puedan traer de vuelta objetos baratos a base de explotar a los trabajadores chinos? Eso no es Adam Smith.
La mano invisible se ha convertido en la forma definitiva de luchar contra la presencia del Estado en la vida económica y librarse así del feudalismo. Pero en la actualidad se reactiva para intentar acabar con el estado del bienestar y la fiscalidad progresiva y para decir que los actores se deben regular a sí mismos. Es una reinvención de la tradición. Esta tradición no desempeñó un papel activo en el siglo XIX. Se trata de una reinvención moderna para que tenga efectos sobre la política económica contemporánea. Committee will please come to order. Today is our fourth hearing into the ongoing financial crisis. En 2009, tras el derrumbe financiero, Alan Greenspan, el antiguo director del Banco Central de los Estados Unidos y del Consejo de la Reserva Federal, fue invitado a comparecer en Washington como el hombre que, más que nadie, promovía la desregularización en nombre de la mano invisible. Dr. Greenspan, I want to start with you. You have been a staunch advocate for letting markets regulate themselves. And my question for you is simple. Were you wrong? I found a flaw. You found a flaw in the model that defines how the world works, so to speak. In other words, you found that your view of the world, your ideology was not right. It was not working. Precisely. No, that's precisely the reason I was shocked, because I've been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was working exceptionally well. ¿A qué modelo se refería? La carrera intelectual de Alan Greenspan empezó con Ayn Rand. Se contaba entre sus discípulos un ferviente creyente en su teoría de la supremacía de la racionalidad. It is only since the Industrial Revolution, the birth of a free society, the society of capitalism, that there was a new class of men, which is the free producers of material goods, the businessmen, the industrialists. That is the man who lives by means of reason. That is the man who, in his psychoepistemology, is not guided by his immediate perceptions nor by his emotions, but by logic, by his concepts, by reason. That is the man whom I call the producer. Cuando años más tarde Alan Greenspan fue nombrado por el entonces presidente Gerald Ford jefe de su gabinete de consejeros económicos, Greenspan pagó tributo a su antigua maestra, invitándola a conocer al presidente. Tres años antes de la debacle financiera, Alan Greenspan visitó Kirkcaldy, el lugar de nacimiento de Adam Smith, para conmemorar al gran pensador. Apenas podemos imaginarnos, dijo Greenspan, que la impresionante cantidad de transacciones internacionales que tienen lugar en la actualidad producirían la relativa estabilidad económica que experimentamos en nuestro día a día si no estuvieran guiadas por una especie de versión internacional de la mano invisible de Adam Smith. In recent decades, a vast risk management and pricing system has evolved, combining the best insights of mathematicians and finance experts. The whole intellectual edifice, however, collapsed in the summer of last year. Y así, con palabras mágicas y místicas, como mano invisible, palabras sacadas de contexto, se creó la estructura intelectual del libre mercado. La gente, por supuesto, tiene diferentes puntos de vista sobre si el libre mercado es deseable. Algunas personas creen que habría que dejar que el mercado sea libre. Otras personas dicen que los mercados libres no son demasiado buenos y que habría que intervenir en ellos para asegurar la justicia social y la equidad. Pero en realidad, la mayoría de la gente aceptaría que existe una cosa llamada libre mercado. Puede que no te guste el libre mercado, pero sabrás reconocerlo cuando lo veas. Ese es el mayor mito del capitalismo. Mi pregunta es,
¿A qué nos referimos en realidad con libre mercado? Para ilustrarlo, yo utilizaría el ejemplo del trabajo infantil. En la actualidad, en todos los países ricos, el trabajo infantil está restringido. Pero hubo una época en que se trataba de algo muy extendido. El famoso escritor Daniel Defoe, en la década de 1720, alabó a ciertas regiones de Inglaterra en las que había producción textil por poder ofrecer trabajo a niños a partir de 4 o 5 años, ya que eso les permitía ganarse la vida. A principios del siglo XIX, un grupo de reformistas sociales llevó a cabo en el Parlamento británico el primer intento serio de regular de forma oficial el trabajo infantil. Incluso entonces mucha gente se opuso a esta regulación, ya que decían que lo que intentaba hacer era debilitar el principio mismo del libre mercado, es decir, la libertad para contratar. Decían, los niños quieren trabajar y esa gente les quiere dar trabajo. ¿Dónde está el problema? En la actualidad, mucha gente encontraría absurdo este argumento, ya que está aceptado que hay ciertos contratos que la sociedad debería ignorar en interés del bienestar general. El ejemplo del trabajo infantil ilustra muy bien cómo los mercados son, esencialmente, una idea, una teoría política. Todos los mercados están basados en una gran cantidad de normas. Yo lo relaciono con las cuerdas de piano que los expertos en Kung Fu usan en las películas de artes marciales de Hong Kong. Los mercados son así. Una vez aceptas los valores políticos subyacentes de ciertas normas, esas normas se hacen invisibles, como esas cuerdas de piano. ¿Recordamos la esclavitud? Se trataba de un auténtico libre mercado, sin las cuerdas de piano, en el que la única idea eran las ganancias y las pérdidas. Un mercado que una vez fue aceptado de forma extendida como la norma. Una de las primeras personas en identificar los cimientos morales sobre los que se construía la esclavitud, la habilidad de separar la lógica económica de la realidad social y humana, fue un coetáneo de Adam Smith, un antiguo esclavo y también filósofo. Está enterrado aquí, en Shama, Ghana, a la sombra de una antigua fortaleza de esclavos. Nos hemos reunido alrededor de esta tumba para agradecer a Dios por habernos dado a este maravilloso filósofo. Anton Wilhelm Amo se propuso criticar la contradicción misma de crear una ciencia del capitalismo tan separada de la realidad humana. El viaje de Amo empezó, como el de tantos otros antes que él, en un barco de esclavos saliendo de África. Entre los esclavos que llegaron, entre la gente que era transformada en mercancía, había gente que venía de alguna de las cortes. Algunos, al llegar, mostraban inmediatamente su precocidad.
Amo fue llevado a Holanda. Fue liberado, educado y adoptado en el seno de la aristocracia. Recibió educación hasta el punto de lograr 2 doctorados, uno en Derecho y otro en Filosofía, y enseñó dentro del sistema universitario alemán. Amo fue el primer africano negro en estudiar en una universidad europea. Se matriculó con el número 488 el 9 de julio de 1727. Amo fue llevado de niño a Europa por la Compañía de las Indias Orientales y fue entregado como regalo a un duque alemán. El duque lo liberó y le proporcionó formación. Lo que sucede cuando estas mercancías empiezan a hablar es que empiezan a expresar los dobles estándares y algunos de los problemas del proceso de racionalización que tenía lugar en el capitalismo moderno. Me inclino a sospechar que los negros son por naturaleza inferiores a los blancos. Tal uniforme y constante diferencia no podría tener lugar si la naturaleza no hubiera hecho una distinción original entre las razas de los hombres. David Hume, filósofo, compañero intelectual de Adam Smith. Con Amo tenemos primero la cuestión de la racionalización antropológica. Amo escribió sobre las desigualdades de los negros en Europa y denunciaba esto para contradecir la idea existente de que algo dentro de él, de su raza, estaba hecho para ser una herramienta. Como sabemos, René Descartes, el famoso filósofo francés, describió la realidad como algo dual, dividido en mente y cuerpo. Amo básicamente decía que si la mente estuviera realmente separada del cuerpo, la mente no podría sentir nada. Amo empezó a tratar el problema de cómo la racionalidad y la razón se usaban irónicamente contra la realidad y la razón. Si observamos la forma de argumentar de Adam Smith, él articulaba un sistema que crea un mundo ideal, que paradójicamente es un mundo sin gente. La gente tiende a querer ser libre. La gente tiende a tener valores. La gente tiende a no ser del todo predecible. En la Europa del siglo XVIII, la advertencia de un filósofo africano estaba condenada a ser ignorada. Amo tuvo que abandonar Europa y murió aquí, en Shama. Mientras que la riqueza de las naciones es la pionera de la economía moderna, los libros de Amo fueron quemados y toda su obra ha quedado en el olvido. Creo que Adam Smith empieza a pensar, como lo hace la economía después de él, en un mundo que es parcialmente virtual, que está parcialmente desconectado de todos esos elementos de violencia. Es cierto que en el fondo de su tesis no se aprecia ninguna consideración por la violencia occidental que se había ejercido en los 3 siglos anteriores. Durante la época de Adam Smith, el capitalismo mostraba su cara desagradable a través del comercio de esclavos, lo que estaba motivado por la indiferencia hacia los esclavos. El trabajo esclavo solo se veía a través de un prisma puramente económico.
Solo interesaban los números, las pérdidas y las ganancias. Hoy no existe la esclavitud humana, pero vemos exactamente el mismo proceso con la actitud hacia los animales. The footage you're about to see was recorded with a hidden camera at Highline Hatchery in Iowa, the world's largest hatchery for egg-laying breed chicks. Nada en la riqueza de las naciones justifica la esclavitud y por supuesto tampoco tiene nada que ver con la industria cárnica actual. Sin embargo, así es como la visión del mercado que tenía Adam Smith evolucionó una vez que sus seguidores la consideraron una ciencia y la separaron de todos sus lazos sociales. These male chicks are killed by being dropped into a grinding machine while still alive. En la industria cárnica o en la de los huevos o en la láctea, la gente se pone una venda. Todo está formado por números. Todo es pérdida o ganancia. Stock, porcentaje, oferta y demanda. Pero nos olvidamos de que estamos tratando con seres vivos. Here a worker uses a hot cautery device to painfully burn off the calf's horns. A common dairy industry practice known as disbudding. No anesthesia was used to reduce the calf's pain during this harsh and invasive mutilation. Nadie repara en ello. Ninguno de los que abren la nevera para sacar la leche que van a echar en el café piensa en cómo se ha producido la leche. No hay odio. Nadie odia a las vacas. Normalmente el cartón de leche lleva una ilustración de una vaca sonriente. Nos gustan las vacas felices. No queremos que lo pasen mal. Simplemente no pensamos en ellas. Y lo que nos permite no pensar en ellas es la forma en que la economía capitalista está estructurada. El mundo creado a partir de la visión de Adam Smith. Un mundo en el que solo existen ganancias y pérdidas, oferta y demanda, y números separados de todas las preguntas y criterios sobre la moralidad o la religión. Adam Smith era muy escéptico sobre si en realidad podría existir una ciencia de la sociedad o una ciencia de la economía. Adam Smith habla siempre con cautela sobre cómo se debería implementar el libre mercado. Las cuestiones que se planteaba con respecto a la justicia social, la equidad y el mantenimiento del tejido de la sociedad misma eran extremadamente difíciles de abordar. De hecho, puede que fueran imposibles de abordar. Con el discurrir de la historia, hemos perdido todo ese pensamiento sobre las dimensiones políticas y éticas del progreso en favor de una mera economía de mercado. Siento gran admiración por Adam Smith, ya que anticipó el capitalismo. Anticipó el carácter revolucionario de la división del trabajo, que está en proporción al tamaño del mercado. Veo a Adam Smith adelantado un siglo a los demás teóricos. Todos sus seguidores estaban un siglo o un siglo y medio por detrás de él. Aun a riesgo de exagerar, la actual corriente de la teoría neoclásica va un siglo por detrás de él. Entonces, ¿cómo y por qué, durante el intento de convertir la riqueza de las naciones en realidad, se perdieron las preocupaciones éticas y políticas de Adam Smith? La avaricia ganó y las sociedades se reestructuraron siguiendo la lógica del mercado.